Bien, pues vamos a ver nuestra primera clase propiamente de Matemáticas 1, la cual corresponde a la unidad número 1, operaciones fundamentales y ecuaciones lineales. Aunque esto es nada más así rapidito para recordar algunas cuestiones por ahí que estaban, que se dan por vistas, nada más para recordarlo así rapidito. Vamos a ver lo que son los números reales, ¿sí? Y pues un número real es cualquier número, ¿sí?, que se pueda representar en la recta numérica, ¿sí? Tiene una clasificación, la cual vemos por aquí, ¿sí? Tenemos que provienen de los números complejos y tiene una subclasificación pues bastante amplia, ¿no? Que no vamos a detener en analizarlos, pero lo que sí nos importa es saber que los números reales, ¿sí?, es cualquier número comprendido entre menos infinito y más infinito. Ok, bien. Los números reales se representan por esta letra que tenemos aquí, es una R. ¿Y cuáles son los números reales? Pues vienen comprendidos desde los extremos en infinito, como ya les mencionaba, y se dividen en racionales y irracionales. ¿Cuáles son los racionales? Pues bueno, son cualquiera que tenga una exactitud en la representación del número, ¿sí? Es decir, o sea, un número concretamente que pueda representarse como una fracción y en sí pues no deja de ser más que un número con precisión, ¿ok? Sin embargo, los números irracionales, por el contrario, son aquellos que no tienen una precisión exacta, es decir, puede ser el valor de pi, el número de Euler, o el número áureo, o sea, son números irracionales, dado que no tienen un número exacto o preciso para definirlos. Es decir, pi es 3.1519, o sea, un montón de números, ¿no? O sea, no hay manera de definirlo de manera precisa, de manera exacta, ¿sí? Tenemos que utilizar demasiados decimales y pues siguen saliendo por ahí decimales, ¿no? Entonces eso es la diferencia entre números racionales. Los racionales son por ejemplo un 2.5, ya eso es exactamente 2.5, ¿no? Y sin embargo los irracionales pues no los podemos representar con una exactitud al igual que los racionales. Eso nada más así como que para recordar. Y tenemos por aquí que, porque a lo mejor hay quien diga, oiga, ¿cuál es la recta numérica? ¿No? Bueno, la recta numérica simplemente es esta representación gráfica que tengo yo aquí. Y se refiere pues nada más a poder representar gráficamente la ubicación de los números reales, ¿verdad? Sí, entonces pues nada más sabemos que aquí a la mitad de nuestra recta se encuentra el 0, hacia la izquierda los negativos y a la derecha los positivos, ¿ok? ¿Cómo sería una suma? Así rapidito para aquellos que tienen por ahí todavía algunas dudas, que se supone que para este nivel yo ya no debería tener problemas con eso, ¿sí? Pero sin embargo, como sabemos que se presentan estos problemas, vienen incluido en el temario para aquellos que tuviesen alguna duda. Aquí está la manera de pues despejar esas dudas, ¿sí? Una suma, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos por ejemplo el 7 más 8, ¿sí? Yo me vengo desde acá desde el 0 y me voy hacia la derecha, llego al 7, ¿sí? Y le voy a sumar 8, entonces de aquí me voy hasta otros 8 hacia acá, llego hasta el 15, ¿sí? Y importante aquí nada más recalcar esto, que las cantidades que se suman se denominan sumandos y el resultado es la suma, ¿no? Nada más para pues tener esa información. Y por ejemplo la resta, que es lo que tenemos, pues que a un número le voy a quitar una cierta cantidad, que de igual forma al representar ese número en la recta numérica, pues parto desde 0 hasta este número. Por ejemplo aquí 10 menos 4, paso desde 0, voy a 10 y le voy a restar 4, pues me vengo hacia la izquierda 4 números, estamos quedando en 6. Y pues ahí está, ¿no? Las partes de la resta, tenemos el minuendo, en este caso sería el 10, el sustraendo que sería el 4 y la resta pues el resultado que es el 6, ¿sí? La multiplicación, bueno, pues eso es una suma, realmente es una suma.
que se está realizando de manera constante. Y por ejemplo, si son 5 por 3, pues bueno, aquí tenemos, ¿no? O sea, partimos desde el 0 y son 5 3 veces. Entonces 5, 5 y 5, ¿sí? Que la multiplicación supone que yo me aviento directo hasta acá, ¿sí? Y las partes de la multiplicación, ahí está, multiplicando, multiplicador y producto, ¿sí? La división, así rapidito, bueno, pues es repartir por ahí de manera equitativa algo que nosotros tengamos en cuenta como una cantidad. Entonces, pues bueno, si tengo 12 sobre 4, pues si me dice 12, tendría que irme desde el 0 hasta el 12, ¿sí? Pero como me dice que es entre 4, o sea, tengo que hacer 4 pasos por aquí, ¿ok? Entonces, como es 12 sobre 4, ¿sí? ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? ¿Sí? Pues aquí son 4, 4, 4, son 3, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, que pues les digo, suena un poquito muy de primaria esto, pero pues nada más para considerarlo, ¿no? Y tenemos dividendo, divisor y el cociente. Se acabó, ¿sí? Muy bien, eso fue así un repaso así rapidito. Lo que nos importa realmente en esta unidad es esto, la variación directa y la variación inversa. Fíjese bien, en las situaciones que pudiéramos encontrarnos a diario, representan una variación directa o una variación inversa, ¿sí? Vamos a ver a qué se refiere variación, ¿no? Pero para eso necesitamos primero entender qué es una razón. Una razón es una comparación entre dos números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la razón de 2 quintos o 2 sobre 5, ¿sí? O de 2 a 5. Es una razón. Tengo otra razón de 8 a 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengo esa razón. Bien. El comparar dos razones se le llama proporción. ¿Ok? Tienes dos razones, las comparas o las igualas, pues eso es una proporción numérica. ¿Estamos? Muy bien. No siempre las proporciones existen, es decir, por ejemplo, si aquí tuviera 2 quintos igual a 10 séptimos, pues no corresponde, o sea, no es igual, ¿estamos? Entonces, a pesar de que yo tenga por aquí una igualdad, no siempre quiere decir que sea una proporción realmente. ¿Estamos? Pero bueno. Vamos a ver qué es la variación directa. Fíjese bien, una variación directa se refiere a que si una cantidad que estoy comparando en una razón, ¿sí? Yo tengo una razón, es decir, por ejemplo, tengo que un saco de papas cuesta 20 pesos, ¿sí? O sea, mi razón es que un saco son 20, perdón, un saco son 20 kilogramos, perdón, ¿sí? Entonces, un saco que pesa 20 kilogramos es mi razón, ¿sí? Es la razón que yo conozco. Y me dice que cuánto pesarán dos sacos. La respuesta, pues sí, lo sacamos de manera muy rápida, sí. Pero hay que entender qué es lo que sucede aquí. Tenemos que un saco son 20 kilogramos. Dos, ¿cuántos serían? Suponiendo que desconozcamos esto por aquí, pues deberíamos aplicar una regla de 3. ¿Sí? Donde multiplicamos el 20 por 2 y lo dividimos entre 1, ¿no? Pues 2 por 20 pues son 40, ¿no? Así de sencillo es esto, ¿sí? Pero lo importante aquí es que necesitamos organizar la información. Eso es lo importante en la variación directa e inversa, organizar la información. De manera que si yo aquí manejo puro número de sacos, todo esto es número de sacos. Si yo acá abajo manejo puros kilogramos, pues todos son kilogramos, ¿ok? ¿Sí? Bien, aquí viene explicado cómo sería el cálculo de porcentajes, ¿sí? Un porcentaje por ahí, pues que simplemente es en base al 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Pues simplemente multiplicamos, ¿sí?
Si yo quiero sacar el 68% de 87, pues el 87 multiplico por .68. ¿Sí? Así de simple. Pero bueno, entonces, y tiene relación, ¿no? Porque es una regla de 3. ¿Sí? O sea, tiene relación ahí el tema. Y, por ejemplo, bueno, aquí se viene ya explicado, ¿no? Cómo calcular el porcentaje ese. Pero bueno. Ok, entonces, eso sería la variación directa. Vamos a ver un ejemplo donde nosotros apliquemos la variación directa. En los ejercicios que están en la página 42 del documento, están ahí en Teams, en archivos y material de clase y matemáticas 1-1.pdf. Ahí está. En la página 42 viene el ejercicio número 1 de la unidad 1. Sí, dice variación directa e inversa porque pues vienen por ahí varios. Pero vamos a hacer el primero. Dice, en 50 litros de agua de mar hay 1300 gramos de sal. ¿Sí? Esa es mi primera razón. 50 litros, 1300 gramos. ¿Cuántos litros de agua de mar contendrán 5200 gramos de sal? Entonces, fíjese bien, vamos a tener que hacer una comparación por aquí. Yo voy a poner, por ejemplo, aquí, déjenme lo hago esto más grande para que se alcance a ver cómo debe de ser. Y el chiste es organizar la información, o sea, de esto se trata. Organizar la información. Que tú tengas separada los datos, se han separado los datos para no estar batallando. Entonces, por ejemplo, aquí son litros. Vamos a ponerle que estos son litros, ¿ah? Vamos a poner negritos para que se alcance a apreciar todavía mejor. Estos son litros, aquí voy a poner puros litros. Y aquí me parece son gramos. Sí, son gramos. Ok. Litros y gramos. Yo sé que en 50 litros hay 1300 gramos, o sea, en 50 litros hay 1300 gramos. Ok. Entonces ahora me dicen que cuántos litros de agua contendrán 5200 gramos de sal. O sea, 5200 gramos, 5200 gramos, sí. Pues la pregunta aquí es ¿cuántos litros serían? ¿Sí? Fíjense cómo organizo la información. ¿Vamos? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues es una regla de 3. O sea, yo debo de multiplicar los que tengo cruzados. Y el resultado de esa multiplicación lo divido. Esto es multiplicar. Esto es dividir. ¿Sí? Lo divido entre ese que tengo por ahí. Entonces, bueno, pues, ahorita voy a aplicar la calculadora, ¿no? Así rápidamente. Entonces son 50 por 5200 entre 1300. Entonces, la respuesta es 200 litros. ¿Sí? Voy a poner mi respuesta así rápidamente. La respuesta son 200 litros. ¿Sí? Así rapidito. Recuerden, voy a usar Paint para como si fuera mi pintarrón, ¿no? Ahí lo voy a estar utilizando. Pero bueno, entonces entendamos que esto me queda de este modo, ¿sí? Ahora, lo importante aquí es por qué fue una variación directa, ¿sí? O cómo definimos una variación directa. Fíjese bien, si una cantidad aumenta, también la otra. Si yo observo en mi tabla donde agarré el ejemplo para explicar la variación directa, si yo incremento el número de sacos, también incremento el peso en kilogramos. ¿Sí? Aquí está otro ejemplo: a mayor presión, mayor temperatura. Entonces, si tengo más litros, tengo más gramos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Primero, ¿qué tipo de variación se trata? Si en la variación directa una cantidad aumenta, la otra también va a aumentar. Si disminuye, también va a disminuir la otra. Es decir, si yo aquí veo la tablita, aquí está 26, ya que son 520. Si yo me vengo hacia acá, o sea, voy disminuyendo, disminuí a 3, también disminuí en kilogramos. O sea, estamos, o sea, aumento hacia acá, disminuyo hacia acá. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que nosotros
podemos darnos cuenta de cómo es que se da esta situación de variación directa e inversa. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya que quedó, supongo, más claro esto, ¿sí? Es una regla de 3 simplemente. Voy ahora a la variación inversa, ¿sí? Aquí voy a leer el ejemplo que viene ahí para que entendamos qué está pasando aquí. Dice, a mayor presión, menor volumen. O sea, está incrementándose una cosa y está decrementándose la otra. ¿Sí? Aquí lo dice, el volumen disminuye inversamente con la presión en gases, ¿verdad? O se hace. Fíjense. ¿Qué ejemplo viene aquí? Dice, si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo? ¿Sí? Ya no es tan fácil como la variación directa. ¿Por qué? Porque aquí, si yo incremento el número de personas o de trabajadores, no se incrementa el trabajo, es el mismo trabajo. O sea, lo que va a suceder es que se van a disminuir los días en que van a terminar el trabajo. ¿Sí? Y entonces, fíjese bien, si tengo 3 hombres o 3 trabajadores, el trabajo me lo realizan en 24 días. ¿Sí? La lógica me dice que si yo aumento al doble, o sea, eran 3, paso a 6. Si yo aumento el doble de trabajadores, pues debo de reducir a la mitad los días que se tardan en hacer el trabajo. ¿Sí? Y aquí es donde ya empezamos a perder la lógica. ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿de dónde sale el 8? Yo incrementé otros, o sea, incrementé otros 3. ¿Sí? O es más, llegué a 18 y ¿dónde salió el 4? ¿No? O sea, es ahí por ahí no que nos mueve un poquito el saber qué está sucediendo. ¿Sí? Bueno, este ejemplo lo voy a utilizar para explicar todo este asunto. ¿Sí? Y fíjese bien, aquí viene que son hombres y días. Hombres días, ¿verdad? Y son 3 hombres, 24 días. 3 hombres, darán 24 días. Ok. Y voy a usar ese, el de 6. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es que yo saco aquí el 12? Sí, o sea, esa es la pregunta. ¿De dónde sale el 12? ¿No? O sea, por lógica yo sé que si lo duplico los hombres disminuye a la mitad, pero entonces, ¿qué lógica tiene que yo que haga con 9 tenga 8 días? ¿No? Entonces, es lo que hay que ver. Fíjese bien. En la variación inversa tenemos la siguiente situación. Se presenta una constante que no es tan fácil de identificarla, ¿eh? Tampoco es algo muy difícil, no, pero no está a simple vista ni te lo dicen en el problema. Pero sí está presente aquí, nada más que no lo vemos. ¿Y dónde sé que esto es una variación inversa? Bueno, pues obviamente al incrementar los hombres se disminuyen los días de trabajo. Una cosa aumenta, la otra disminuye. Pero, ¿dónde está mi constante? Aquí me la dice. ¿Cuántos días emplearían 18 hombres para realizar el mismo trabajo? O sea, como es el mismo trabajo, esta es mi constante. ¿Sí? Y entonces, fíjese bien, yo aquí sé que son 12. ¿Sí? Y aquí, al incrementar la 9, me queda en 8. ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo obtengo este valor? Veamos. Si yo multiplico por 24 son 72. Voy a irlo anotando aquí.
72. 72 que eso es lo que vamos a definir, ¿no? Y luego, si yo multiplico 6 por 12, obtengo un 72 nuevamente. ¿Sí? Si yo multiplico el 9 por 8, bueno, este ni siquiera necesito la calculadora, ¿no? Son 9 por 8 son 72. O sea, esa es mi constante. O sea, son 72 horas o días hombre, por así decirlo, ¿no? No siempre se puede hacer la relación así, pero esa es la constante. Y entonces viene la pregunta, ok, tengo mi constante, entonces ¿de dónde sale el 12, de dónde sale el 8, no? Bueno, pues vamos a ver. Fíjense bien. Ahí va. Yo sé que multiplico este por este me da 72. Entonces, si eso lo divido entre el otro dato que yo tengo, entonces son 72 sobre 6, me da 12. ¿Sí? Vamos, o sea, si yo multiplico 3 por 24, o sea que es multiplicación, y acá es división, parece ser una regla de 3, ¿sí? Pero realmente no lo es. Es una regla de 3 inversa. En una situación directa, aplicaré una regla de 3, la cual me diría que debería multiplicar estos dos y dividir entre el que me sobra, ¿no? Bueno, pues aquí es al revés. Debo de multiplicar los que son diferentes tipos de datos. O sea, tengo hombres y tengo días. Esos son los que voy a multiplicar. Y lo que me dé lo divido entre el que me resta. ¿Sí? Voy a hacerlo ahora con este de aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces un 72 sobre 9, pues me da 8. ¿Sí? ¿Estamos? De ahí salen esos valores. Entonces nada más hay que tener en cuenta que en la variación inversa tenemos una cantidad que es constante en toda la situación, y esa es la que tenemos que tomar en cuenta. Claro, para identificar que es inversa, pues una cantidad aumenta, la otra disminuye. Eso tiene que ser de ley. ¿Estamos? Entonces, esa es la manera de trabajar las variaciones inversas. ¿Sí? Voy a hacer el otro que viene aquí. Bueno, por ejemplo, el número 5 dice: para envasar cierta cantidad de vino se necesitan 8 toneles de 200 litros. Entonces voy a ir anotando aquí. Son toneles. Los toneles es donde como una barrica, por así decirlo, pero todavía es más grande que la barrica. Y los litros son los datos, o sea, son 8 toneles de 200 litros. ¿Sí? Muy bien. Ahora la pregunta es, queremos envasar la misma cantidad de vino. Importante aquí, estamos hablando de la misma cantidad de vino, esta es la constante, empleando 32 toneles. O sea, yo quiero que esto quede en 32 toneles. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál debería ser la capacidad de esos toneles? Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Sé que es una variación inversa, porque si yo incremento el número de toneles, si es la misma cantidad de vino, pues voy a necesitar de menor cantidad los toneles para almacenar lo mismo, ¿no? ¿Sí? Incremento los toneles, disminuye la capacidad en litros. Entonces, ¿qué debo de hacer? Multiplicar estos dos. Recuerden, siempre debe de ser los tipos de datos distintos. ¿Sí? Entonces aquí sería 8 por 200. Bueno, pues son 1600, ¿no? Ni siquiera es necesario, pero bueno. 1600 aquí. Esa es mi constante. O sea, esos son los litros que voy a envasar. Y son el total de litros.
Y entonces ahora, ¿qué es lo que hago? Divido entre esto. Entonces aquí fue multiplicación, acá fue división, ¿sí? Y entonces son 1600 sobre 32, pues deben de ser de 50 litros. Sí. Sí. 50 litros. Sí. Así de fácil es esto, O sea, realmente no es difícil. Aquí nada más el chiste es darnos cuenta cuando es directa y cuando es inversa, porque obviamente el problema no te lo va a decir. Tú tienes que deducirlo. ¿Sí? Bien, entonces ustedes van a hacer la entrega de los ejercicios del 1 al 7. Va a ser su primera entrega de tarea propiamente, para valer la asistencia, y van a utilizar el formato que va a estar por ahí disponible en Teams, que es este de aquí. Se llama formato reporte de ejercicios, ¿sí? Aquí van a poner su nombre, la unidad de la que se trata y el número de ejercicios. En este caso pues es del 1 al 7, ¿no? Aquí van a ir colocando los ejercicios. O sea, copian el texto, ¿sí? Copian el texto y lo ponen en el documento. Una conclusión así muy sencillita, pero lo importante es que necesito que esto sea utilizando el editor de ecuaciones, ¿sí? ¿Cómo se usa el editor de ecuaciones? Bueno, pues aquí lo voy a decir rapidote. Insertar, aquí un Word, esta es la ecuación, ¿sí? Entonces yo le doy aquí en ecuación, la voy a hacer un poquito más grande para que alcancen a apreciar. Y por ejemplo, si necesito hacer algo como lo que tengo aquí, que es toneles, litros, o sea, puedo separarlo. Bueno, pues entonces yo por aquí busco y hay algo que se llama matriz. Entonces, mira, pues me queda algo como esto, ¿sí? Donde aquí son toneles, y aquí son litros, y eran 8 toneles, 200 litros, 8 toneles, 200 litros, y eran 32 toneles. La pregunta era, pues, de cuántos eran los, ¿sí? Podemos hacerlo así o utilizar una tabla, ¿no? Pero el chiste es que ustedes enseñen a utilizar el editor de ecuaciones. Ahora, aquí se puede utilizar muchas cosas, ¿no? O sea, voy a poner una raíz, pues se puede poner una raíz cuadrada, ¿no? Necesito una fracción aquí, ¿sí? Una fracción, ¿sí? O sea, el editor de ecuaciones te permite hacer lo que te dé tu gana en una referente a una ecuación algebraica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver a fin de cuentas? Entonces, el chiste es que ustedes utilicen el editor de ecuaciones. Aquí está todo lo que se puedan imaginar que se necesita para hacer una ecuación. Aquí está, ¿sí? Es cuestión de moverle, buscarle, y ahí estaría. Obvio que esto no corresponde a este ejercicio, ¿no? Pero esto es nada más para dar una explicación de lo que corresponde al uso del editor de ecuaciones. Entonces, todos los ejercicios me lo van a entregar utilizando el editor de ecuaciones, ¿sí? Bien, chicos, entonces esta es la primera clase. Estamos iniciando. Me van a realizar todos los ejercicios. Sé que con algunos van a batallar, esto estoy plenamente consciente. Aún así, usted entréguelos. Yo en la próxima clase explicaré donde sé que siempre tienen dudas, ¿sí? Y nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense.